Muy bien. Hoy quiero hablarte del sistema de navegación. Diga conmigo, sistema, que debe de haber en un barco. Y vimos que ese sistema de navegación es el sistema de emociones. ¿Cómo manejamos el sistema de emociones en nuestra vida? Tenemos un sistema, el sistema circulatorio, el sistema óseo, diferentes sistemas que componen nuestro ser. Y a veces tenemos este sistema a veces tan poco considerado, pero tan importante en nuestras vidas. Diga conmigo, sistema de emociones. Y de eso quiero hablarte en esta mañana, en esta tarde ya. Si me acompañas por favor al Salmo 107, versículo 23 al 30, fue la parte de la escritura con la que iniciamos la semana pasada y hoy quiero retomarla. Y yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice así: hubo quienes salieron a cruzar el mar en barcos. Dice, y se fueron a atravesar el océano. ¿Para qué? Dice que iban a atravesar el mar no para pasearse, no iban en un crucero, sino iban para comerciar. Dice, y vieron las obras que hace el Señor, sus maravillas en alta mar. Entonces Dios dio la orden y se desató una tormenta. Dice, y las olas se hicieron cada vez más grandes. Fueron levantándose hasta el cielo y arrojados a lo profundo del mar. Se marearon y vomitaron mucho, resbalaban y caían como si estuvieran borrachos, de modo de nada les servía su habilidad de navegantes. Eso es muy importante. De nada les servía su habilidad de navegantes. Dice así: entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y Él lo libró de sus dificultades y cambió la tempestad en brisa, calmó las olas y mire lo que, y se alegraron al ver el mar calmado, y Dios los guió ¿a dónde? A un puerto deseado. Y cuando vemos esto, mis hermanos, vemos que en este momento hay un montón de emociones que se están viviendo. Pongan mucha atención. Dice que van en ese barco y entonces ellos ven, dice que todo iba calmado. ¿Cómo iba? Iban en paz, iban disfrutando, iban viendo las maravillas de Dios. Y a veces así estamos en nuestra vida. Hay ocasiones que todo va bien, el matrimonio va bien, la economía va bien, la salud está bien, pero de repente, diga conmigo, de repente vienen acontecimientos que vienen a alterar el rumbo de nuestra vida. Y empiezan a levantarse olas. Y dices tú, bueno, hasta aquí apenas vamos saliendo de una y se levanta una ola más grande. Miren los sentimientos, cómo están ahí, atravesados. Entonces de repente todo bien, de repente entra uno en otro tipo de sentimientos, de angustia, de temor, de miedo. Y no era cualquier cosa, dice que lo levantaron hasta el mar, o sea, la ola cada vez se hace más grande de problemas. Y luego después de esto viene de nuevo, Dios da la orden, dice que hubo tanto que se mareaban. Pero entonces en su angustia le piden al Señor y lo libró de sus dificultades. Y entonces cambió la tempestad en brisa y se calmaron las olas. Diga conmigo, se calmaron las olas. Si usted se da cuenta todo el tipo de emociones que se estaba viviendo ahí. Entonces, mis hermanos, hay olas alrededor de nuestra vida que hacen que que a veces se hacen más grandes, ¿verdad? Y hay olas de éxito, diga conmigo, olas de éxito y olas de frustración, ¿verdad? ¿Cómo las manejamos? Porque no solo son las olas cuando nos va bien, sino, cuando nos va mal, también hay olas cuando nos va bien. Cuando de repente nos dan una posición, un puesto en la empresa donde trabajamos y pum, de repente no tenía trabajo y de repente le dan un buen trabajo. De repente su negocio empieza a crecer, empieza a poner otra sucursal y las olas van bien. Diga conmigo, las olas van bien. Entonces todo es emoción, todo es gozo. Y luego de repente las cosas pueden empezar a cambiar. Entonces, ¿cómo manejamos esos tiempos, esas emociones en esos tiempos que se viven? Las olas de éxito y las olas de frustración, ¿cómo las manejamos? Mire, vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 5, por favor. Es una parte de la escritura muy leída, aquí la leemos muy seguido en plenitud de vida. Pero vamos a verla de nuevo, por favor. Vamos a leerla de nuevo, si me hace favor.
Lucas capítulo 5, versículo 1, por favor. Dice, y aconteció que estando Jesús al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Qué interesante. Yo quiero que usted piense en algo. En todas las emociones que Pedro vivió en ese momento. De repente anda pescando toda la noche, o anda intentando pescar toda la noche. ¿Y cuánto pescó? Frustrado, ¿no? Cuando usted tiene su negocio y ve que va pasando el tiempo y no vende nada, ve que no llegan los clientes, entonces hay una frustración en nuestra vida. O tiene tiempos y ven que no llega el aumento que usted requiere. ¿Qué produce eso? Frustración. Pero de repente viene Jesús y Jesús ahora está frustrado, no tiene con qué, y viene Jesús y le pide la barca. Ahora tiene que prestarle a Jesús la barca para predicar. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo? No le ha ido bien en el trabajo, no ha tenido las ventas que debe de ser, y es jueves o es miércoles o es viernes y se tiene que preparar para ir a su grupo de amistad. O más, se le toca predicar y las cosas no van bien, ni en su familia, ni en las finanzas, ni en su salud. Las cosas van bien y aparte tiene que predicar. Entonces mire todas las emociones que estaba pasando Pedro. Y luego de repente algo sorprendente pasa, lo sobrenatural, y empiezan a tener una gran cantidad de peces. Entonces dijo Pedro, lo resolví. Yo quiero que usted esté pensando en todas las emociones que estaba pasando Pedro. Y apenas lo había resuelto y se da cuenta y lo llevaba todo muy bien y las redes se rompen. Y lo que había pescado se vuelve a ir. Dile a que está a tu lado, lo tenía resuelto. ¿Verdad que sí? Ahora yo quiero que esté pensando en todas esas emociones. Entonces Pedro, ¿cómo se sentía? Frustrado, emocionado, contento, decepcionado. Las redes no las preparó bien. Y luego le habla a los de la otra barca, a los que se habían, eso lo digo yo, no la Biblia, me lo imagino, a los que se habían burlado de él. Claro, estaba pescando en el día. ¿Qué cree que pensarían los demás? Este sonso, ¿no? No pescó toda la noche y se le olvidó que de día no se pesca. Míralo cómo va. Oye, le hizo caso a un carpintero. El carpintero, ¿eso qué sabe de pesca? Y luego, después de que ven toda la barca, a ellos les tiene que mandar a hablar. Y luego las barcas se llenan. Diga conmigo, todo iba bien. Pero luego se empiezan a hundir. Todo iba mal. No sé si puede ver todas las emociones que iban pasando en ese momento. Y muchas veces, mis amados, así nos pasan emociones a nosotros. Hay temporadas que nos va mal, redes vacías, y hay temporadas que nos va bien, redes llenas. Entonces es un sistema de emociones que usted y yo tenemos que saber cómo lo vamos a controlar. ¿Cómo le vamos a hacer en esos tiempos de frustración? Pescar confiado en el Señor, o trabajar, ir a trabajar, o abrir el negocio confiado en el Señor y no en las habilidades que tenemos.
Cuando tenemos fracaso y nos empezamos a dar por fracasados, cuando solo es un evento. ¿Alguna vez hemos fracasado en algo? Y entonces nos damos por fracasados y ya no sirvo para nada, esto no sé. No te funcionó eso, pero no necesariamente no eres un fracasado. Lo primero que tenemos que ver es que el Señor siempre tiene puestos los ojos en nosotros, no en las circunstancias. A ver, ponga mucha atención aquí. Algo que yo tengo que aprender es que el Señor siempre tiene puestos los ojos en nosotros, no en las circunstancias. Siempre estamos viendo, el Señor siempre está viendo cómo reaccionamos. Cuando tenemos poco, cuando tenemos mucho o cuando no tenemos nada. Cuando todo va muy bien, cuando todo va bien o cuando las cosas no funcionan bien. ¿Usted cree que el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas? La cosa es cómo controlo yo mis emociones cuando está pasando ahí. Porque el que es fiel en lo poco, ¿dónde lo pondrá el Señor? Y el que es fiel en lo ajeno, le dará lo suyo. Y es que el fiel en lo justo, lo será en ¿dónde? En lo justo. Entonces yo tengo que aprenderle, Señor, en esto que se llama atención selectiva. Diga conmigo, atención selectiva. ¿Y qué significa esto? Que yo selecciono en qué pongo mi atención. Ojo, por favor. Yo selecciono en un momento así, yo debo seleccionar en dónde pongo mi atención. Si lo pongo en la situación que se está viviendo o en mis emociones. Usted decide dónde lo pone, si en el problema o en la situación, porque a veces tenemos tantos problemas. O en las emociones. ¿En dónde estoy? ¿En dónde pongo y en dónde me voy a centrar? ¿En las circunstancias que se están viviendo? ¿O en cómo me siento yo? ¿En qué me enfoco? ¿En dónde voy a estar enfocado? Esto es bien importante que usted y yo aprendamos en dónde vamos a estar enfocados, porque a veces vivimos situaciones muy buenas, a veces no tan buenas, pero ¿en qué voy a estar enfocado? Ahora, las emociones no me las puedo quitar, ¿o sí? De hecho, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí, verdad? ¿Y usted sabe que Dios tiene emociones? Claro. De repente vemos a un Dios enojado. Pero no crea que era cualquier enojo. De repente le dice Dios a su pueblo, me arrepiento de haberlos hecho. Voy a venir un diluvio y los voy a raer de todo. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios estaba enojado? Claro. De repente vemos a Jesús que llega al templo y ve que se estaba comercializando, y el problema no era lo que se comercializaba, porque en eso se ofrecían los animales al templo. La cosa era el tipo de animales que se estaban ofreciendo. Y dice que se enojó. ¿Qué hizo Jesús? Se enojó. De hecho, ¿usted sabe que el Espíritu Santo es celoso? Claro, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela a usted y a mí celosamente. Diga conmigo, emociones. ¿Usted es celoso? ¿A quién celo? Dice, no, ¿verdad? Entonces no nos las podemos quitar. La cosa es cómo las vamos a controlar. Y eso es lo que queremos aprender hoy. ¿Quiere aprenderlo en la Biblia? ¿Quiere aprender por qué es tan importante saber cómo lidiamos con las formas como nos sentimos? Porque todos sentimos cosas. Todos tenemos emociones de alguna manera u otra. Y hay dos extremos en las emociones que debemos evitar. Diga conmigo, dos extremos. El primero de ellos es el emocionalismo. ¿Qué es el emocionalismo? Lo único que importa es cómo me siento. Todo lo que hago está basado en mis emociones, porque ellas controlan mi vida. Soy una persona sumamente emocional. Estoy muy enojado, eso controla mi vida. Empiezo a decir cosas y empiezo a hacer cosas que no debo de hacer. Estoy muy contento y empiezo a hacer cosas también y a comprometerme en cosas que no debo de comprometerme.
De hecho, casi todos los vendedores, ¿verdad? Cuando nos quieren vender algo, ¿qué intentan tocar? Nuestras emociones. ¿Verdad, mujeres? También a los hombres. Wow, le pone una mujer donde se le ve bonito el vestido y dice, ay, ¿cómo me vería? Ya me vi ahí, dice. ¿No? Emociones. Les he platicado el caso aquel de un hermano que estaba en el grupo de amistad ahí en Saltillo, y era cuando yo empezaba a venir al Bajío, y él me había dicho que quería comprar una camioneta. Entonces yo le dije, él tenía una Suburban y quería comprar otra más, una nueva, y yo le dije, bueno, pues si tienes el dinero, etcétera, etcétera. Le di los consejos que yo consideré prudentes, y en un viaje que vine al Bajío, cuando regreso ya tenía la camioneta nueva. Le digo, oye, qué padre, entonces la pudiste hacer. Dijo, no, pastor, lo que pasa es que yo fui a la agencia, me paré, mi esposa y yo nos paramos fuera de la agencia y le dijimos al Señor, haznos sentir cosas, haznos sentir aquí, si eso es tuyo. Dice, mi esposa y yo sentimos, pastor, y la compramos. A los 6 meses se la quitaron. Era muy, ¿qué? Emocionalista, como aquel, un hombre que ministré alguna vez. Me dice, pastor, yo necesito que usted me ministre. A ver, diga. Dice, es que cuando yo me enamoré de mi esposa, cuando yo la vi que era mi novia, dijo, cuando me casé así, dijo, yo sentía palomitas aquí. Muy bien. Dice, pero ya no la siento. Dice, pero vi a fulanita de tal y volví a sentir mis emociones. Las palomitas aquí. Dice, ¿qué cree que debo de hacer? Hasta se pondrá lo que le dije, ¿verdad? Pero que entonces basamos todo eso basado en ¿qué? En emociones. Tomamos acciones basadas en una emoción, no preguntamos, no sabemos si es lo correcto. Eso no importa, lo que importa es cómo me siento, lo que yo siento. ¿Verdad? Estas jovencitas, ¿verdad? Que ese joven con ojos azules, con los cabellos parados, que parece que lo asustaron, ¿verdad? Que trae el nuevo look, pero no trabaja, ni respeta a sus papás, ni los honra. Casándome lo compongo yo, pues, ándele. Diga conmigo, emocionalismo. Entonces ellas controlan ¿qué controlan? Nuestra vida. Y el otro extremo es el estoicismo. ¿Qué significa? Donde vemos que los sentimientos no importan para nada, no son importantes en nuestra vida. Y tampoco eso las emociones son importantes en nuestra vida. ¿Usted ha visto esas personas que está la alabanza así, wow, y el grupo de alabanza está cantando y está así alabando a Dios y está haciendo cosas y la gente está? ¿Qué se creen esos que adoran a? Eso no es de Dios. Esa que se sube ahí con las banderitas, lo único que hace es que me distrae. Aleluya. Esto no es emoción, esto debe ser adoración. Diga conmigo, mitad y mitad. ¿No? Emociones. Diga conmigo, ni un extremo ni el otro. 5 puntos importantes. ¿Por qué debo controlar mis emociones? ¿Por qué? Vamos a encontrar en la Biblia 5 puntos. ¿Por qué debo controlar mis emociones? Dicho esto en paréntesis, si usted está batallando con sus emociones, yo le recomiendo que lea el libro de Salmos. Anote ahí, Salmos. Porque los Salmos hablan de las emociones. Ahí va a encontrar usted todo lo referente a las emociones en el libro de Salmos. Porque hay picos en nuestra vida, hay adrenalina, ¿verdad que sí? En eventos, yo me recuerdo cuando conocimos del Señor, usted sabe, como tal vez usted a mí nos pasó, a todo el mundo le queríamos compartir y a todo el mundo queríamos orar por él. Sí pasa. Les he platicado aquella ocasión cuando fuimos a visitar a unos amigos de mi esposa, unas amistades, estábamos ahí en Naranjos, Veracruz. ¿Verdad? Llegamos ahí con sus amigos estaban ahí, usted sabe, era pues la música de Veracruz a todo lo que daba, tomando cerveza, ¿verdad? Música. Y llegué yo y me dicen, ¿quiere una? Le digo, nomás que sea Corona para ser bíblico.
No, no, uno me ofrece una y el otro se acerca y le dice, porque dice, ¿usted gusta una cerveza? Se acerca y le dice, él es aleluyo, no toma. Y dice, ¿usted cómo sabe? No se me explica. O sea, ya sabían que éramos aleluyos y bueno, estábamos ahí en esa emoción, en esa música y todo, agarrando el ritmo y toda la cosa, y de repente llega mi esposa. Ay, las esposas, ¿verdad? Llega mi esposa y dice, ya les conté a mis amigas que, pues que sí, que eres cristiano y que somos cristianos y que tú oras por la gente y todo, y quieren que vayas a orar por ellas. Estaba la música, los esposos ya estaban a medias aguas. Y mi esposa quería que yo fuera a orar por ellas. Digo, no, no estás viendo el ambiente. Dije, mejor vente, vamos a bailar, ándale. Pastor, ¿por qué bromea? Porque así es el evangelio, esté contento, alegre o no. Pero ve y me insiste de nuevo, le digo, vamos a orar, digo, pero rapidito. Entonces estaban ahí en una recámara, una sala, en una recámara, y ahí estaban, ¿cuántas mujeres serían? Como unas 10 mujeres. Querían que les compartiera, pues, y los esposos estaban allá. Le digo, rapidito, tómense de la mano rápido. Señor, te doy gracias, te recibo en mi corazón, bendito eres, amén. Punto, ya. Pero nuestra sorpresa fue que se empezaron a caer, llenas del Espíritu Santo. Se cayó uno en la cama, otro en el piso. Imagínense los esposos allá. Yo estaba escuchando, yo estaba con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Y de repente veo que se empiezan a caer, así es. Yo digo, ¿y ahora qué onda? No, espéreme. Y luego que la onda se empezó a subir cada vez, la ola se empezó a subir cada vez más, porque de repente escucho que la música se para, la música deja, ya no escucho música. Y luego veo que un señor se asoma por la ventana. Digo, en la torre. Diga conmigo, las olas suben. No le estoy mintiendo, así como es. Y de repente veo que se da la vuelta y viene corriendo conmigo. Entonces yo agarro a mi esposa y la pongo al frente. Digo, dele a ella, ¿no? Pero mi sorpresa es que cuando iba llegando conmigo, se hinca y agarra mi mano y me la pone aquí y dice, ore por mí porque ya no quiero tomar. O sea, Dios tomando el control de las cosas, ¿verdad? Ese día mi esposa y yo salimos contentos, nos fuimos en la noche, otro día nos invitaron a comer o a desayunar. A comer y eso era marisco, ya no había cerveza, gloria a Dios. Pero había mucho marisco, de todo tipo de marisco. Ya no me dijeron aleluya, Señor, y verdad, las cosas cambian, le dije. Ahora no oro por usted, no. Pero así pasa. Nos vimos bien contentos y esto y lo otro. Después diga conmigo, buenas cosas. De repente le hablan un día, estando en domingo, estando en Saltillo, nos hablan que el tío de mi esposa, el que es su tutor, porque ella no tuvo, o sea, quedó huérfana muy chica, ¿verdad? Por eso ahora me dice papi, aleluya. Y entonces me dicen que estaba muy enfermo y nos vamos a Tampico, llegamos y vamos con todos sus hijos y les digo, no, todo tranquilo, el Señor, ahorita vamos a orar por él y el Señor se va a sanar. Pero ustedes reciban a Jesús en su corazón, eran varios hijos, todos sus hijos estaban ahí, todos recibieron a Jesús en su corazón. Le digo, ya está, vamos al seguro, amor, le digo, vamos a orar por el Señor. Y oramos por él, ponemos nuestras manos, declaré todo lo que me sabía y perfecto. Y él regresó con los hijos, le dije, su papá está sano. A las 2 de la mañana van y me tocan y me dicen que el Señor murió. Le digo, amor, empaca las maletas y nos vamos. O sea, ¿cómo manejamos esas emociones? ¿A usted le ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Por qué debo controlar mis emociones? Número 1, vamos a encontrar en la Biblia, porque mis sentimientos o mis emociones son poco fiables. No siempre lo que siento es lo correcto, no siempre lo que siento es así, es que yo siento. No siempre lo que quiero es lo correcto. Vamos a leer en la palabra, por favor. Número 1, ¿por qué debo controlar mis emociones? Porque mis sentimientos son poco fiables. Mire lo que dice Proverbios 25-28. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así:
Como ciudad sin murallas y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos o sus emociones. Yo quiero que usted ponga mucha atención, por favor. Dice, como una ciudad que no tiene protección y continuamente está expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos o sus emociones. Dice la palabra que alguien que no sabe dominar sus impulsos, no que no tiene emociones, sino que no los domina, dice que siempre está expuesta ¿a qué? Al peligro. Que no tienes protección. Siempre ha sido muy bueno controlar nuestras emociones. Hoy hay que controlarlas más. Usted va manejando, alguien se le atraviesa, usted no sabe ni quién es, más le vale controlar sus. Ya no sabe ni con quién se topa. No sé si me estoy dando, me explico bien hoy. Le alcanza, déjelo que le déle el paso, que le vaya bien. Entonces, mis amados, o tomamos decisiones de no servir al Señor por las emociones que sentimos. Entonces, los sentimientos, mis amados, no siempre son fiables. Es que yo siento, ¿usted ha escuchado eso que usted siente? Es que yo siento. Dice que eso continuamente estamos expuestos ¿a qué? Al peligro. Número 2, ¿por qué debo controlar mis emociones? Porque no quiero ser manipulado. Porque no quiero ser ¿qué? Manipulado. Vamos por favor al libro de Proverbios 25-28 en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción, Proverbios 25-28. Mire lo que dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que continuamente cuando me dejo guiar por mis emociones, continuamente soy manipulado. ¿Por quién? Por las personas de mi alrededor, por las situaciones. Oiga, soy manipulado por mi vieja naturaleza. Quiero tomar acciones y decisiones por como yo era antes. Me manipulan. Déjeme decirle que nos manipula a diario, usted y yo tenemos que tener cuidado. El afán. Y buscamos el afán antes que el reino. Entonces usted y yo nos guiamos por las emociones, continuamente estamos siendo ¿qué? Manipulados. Oiga, ¿qué tal los hijos? Los nietos en el caso nuestro. Número 3. Vamos avanzando. ¿Por qué debo controlar mis emociones? Porque es la herramienta favorita de Satanás para atacarnos, principalmente con emociones negativas. Son las herramientas que el diablo usa para atacarnos, más nuestras emociones. El tener miedo, el temor. ¿Qué tal los resentimientos? Tomamos decisiones basadas en resentimientos. En las envidias. ¿Usted alguna vez ha tenido envidia? Levante su mano. Gracias por su confianza. Ah, pero mire lo que hicimos los cristianos. Sí, pero tengo envidia santa. ¿Cuál santa? Sí, porque así decimos, ¿verdad? Pero es envidia. Te tengo envidia, Juan Carlos, pero es santa. De la buena. Toma veneno del bueno. Sí, ¿verdad? Que ya sé que los cristianos cómo le acomodamos todo. Pero sí tenemos envidia. Entonces, ¿cómo manejamos eso cuando a alguien le está yendo muy bien y a usted no? Cuando el hermano le va bien y llega y hace cosas y a usted no le va tan bien. ¿Qué tal con los celos, la amargura, la vergüenza? El diablo va a usar todo eso. Si no las controlamos, no que las quitemos. Muy seguido me mandan WhatsApp. Pastor, no hay que hacer esto. Y pastor, hay que suspender los grupos de amistad. Y pastor, ¿qué es esto? Y que ya no. Yo creo que hay que ser diligentes. Lo que estamos haciendo en los grupos es cambiar los horarios, hacerlos más temprano. Pero no podemos tomar decisiones así. Es que ya no salgo, porque hay temores en nuestra vida. Vamos a leerlo en la palabra. Primera de Pedro 5:8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional.
Mire lo que dice, practiquen el dominio propio. O sea, practíquenlo. Y manténganse como alertas. Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Muy bien. Entonces el diablo va a buscar, nos va a poner cierto tipo de emociones. Él va a usar nuestras emociones no controladas para convertirnos en su platillo favorito. Se lo voy a decir de nuevo. El diablo anda como león rugiente buscando que no controlemos nuestras emociones de cualquier tipo para convertirnos en su platillo favorito. Por eso yo debo controlar mis emociones. Como ese que les platico de las palomitas. No eran palomitas, ya me acordé. Maripositas. Perdón, eso de palomitas, por eso decía algo no me checa. No eran maripositas. Entonces usted y yo tenemos que, y ahorita vamos a ver cómo le podemos hacer. Número 4. ¿Por qué debo controlar mis emociones? Porque quiero agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? A ver, vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 6, por favor. 8, 6 al 8. Palabra de Dios para todos. Lo voy a leer en esta versión. Pastor, ¿por qué cambia de versiones? Porque este tipo de versiones lo dejan más clara. Dicen lo mismo, la esencia es la misma, la palabra no cambia. Entonces lo que cambia es la versión, o sea, para hacerlo un poco más claro. Pero mire lo que dice Romanos 8 del 6 al 8, dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana, escuche por favor, tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Entonces, si usted y yo no controlamos en nuestras emociones, es imposible. No podemos agradar a Dios. Usted y yo queremos agradar a Dios, ¿verdad que sí? Y número 5 y final. ¿Por qué debo controlar mis emociones? Porque quiero tener éxito en la vida. ¿Cuántos queremos tener éxito en la vida? Leí por ahí algo que dice que el entrenamiento emocional, mire lo que leí de alguien, dice, es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Varios estudios que han hecho dicen que el entrenamiento emocional, escuche, es mucho más importante que el coeficiente intelectual. El saber controlar nuestras emociones. Vayamos por favor al libro de Proverbios 5:23. Dice así, así muere esta clase de gente, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba ¿por qué? Por destruirla. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. En la palabra de Dios para todo dice así. Esto significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios. Wow. Escuche por favor. Esto significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Esto me encantó a mí. Porque muchas veces tenemos que, nuestras emociones nos dicen todo lo contrario. Dice, pero yo no quiero vivir de acuerdo a lo que yo siento, a mis emociones, sino llevo de vivir, dispuesto a vivir según la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia. Yo quiero por favor de pedirle de favor que cierre un momentito sus ojos, por favor. Mis hermanos, la falta de control de emociones nos hacen tanto daño y tomamos tantas decisiones equivocadas y nos hacen errar al blanco. Pero gracias a Dios
Y la Biblia no está en contra de esto, porque de hecho nos enseña a amar a Dios con toda nuestra alma. O sea, dice el Señor, aprende a amar al Señor con todas tus emociones. Está bien, si usted lo manifiesta de una manera, está bien. Si usted dice, si usted por dentro dice, yo me estoy gozando por dentro en la alabanza, en la adoración, y usted quiere tener sus manos levantadas, está perfecto. Usted quiere venir al frente, saltar y brincar, usted vívalo. Porque debemos de amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón, con todos mis sentimientos, con toda mi alma, pensamientos, decisiones y emociones, con toda nuestra fuerza. Porque dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera o así como controlas tus emociones, así como prospera tu alma. Y mucho me gocé de saber de cómo andas en la verdad. Está bien tener emociones, pero no fuera de control de la palabra.